Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Euronews en directo desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Esta noche continuamos con la carrera por las elecciones europeas. ¿Quién sustituirá a Jean-Claude Juncker como próximo presidente de la Comisión Europea? 6 candidatos, sus preguntas, una serie de ediciones especiales que les ofrecemos aquí. Esto es Raw Questions. Él es la razón de que estemos aquí esta noche, el candidato de los socialistas europeos, Frans Timmermans. Bienvenido. Encantado de conocerle. Por favor, tome asiento. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No queda nada, solo algunas semanas para las elecciones, como sabe. ¿Cómo está yendo la campaña? Está yendo bastante bien. Acabo de regresar de España, de Barcelona, donde el jueves tuvimos un gran mitin de 4.000 personas con Pedro Sánchez, que está en otra elección para convertirse en el próximo presidente del gobierno español. Por lo que cuenta, parece que podría hacerlo bastante bien. Pero en general se espera que el Partido Socialista pierda. Según los sondeos del Parlamento Europeo, decenas de escaños. No tiene pinta de que vayan a ser unas buenas elecciones. Bueno, esperemos y veamos. Mucha gente está indecisa, pero como le digo, estamos haciendo muy bien en España y en Portugal. Lo hicimos bien en Finlandia en las últimas elecciones, donde quedamos primeros. Lideramos el resultado en Dinamarca y en Italia vamos poquito a poco. Pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Sí, mucho trabajo. Si no me equivoco, alrededor de 19 millones de votos proceden de votantes indecisos, así que todavía hay mucha incertidumbre. Pero antes de comenzar con todas las preguntas y conocer un poco más de Frans Timmermans, echemos un vistazo a su carrera. Ante ustedes, Frans Timmermans. Se considera europeo de nacimiento y por convicción. Las 7 lenguas que habla lo prueban bien. Abbiamo tutti problemi. Modernize and improve it. Ze zeggen in Brabant wat de wettelijk wird es auch neue Fragen geben. Jouer dans la construction européenne. W Czeczeniu moje życie. Ese fue el ruso que aprendió para interrogar a los prisioneros de guerra antes de la caída del telón de acero. Timmermans se incorporó a la política europea en 1994 como ayudante del comisario Hans van den Berg, antiguo diputado al Parlamento Europeo del Partido Popular Europeo, que ahora es su rival político. Después de eso, pasó más de una década como diputado en su país natal, Holanda. Pero no fue hasta 2014 cuando Timmermans se encontró de nuevo en el corazón de la Unión Europea. Se convirtió en el primer vicepresidente de Jean-Claude Juncker en la Comisión, un legado que regresó para atormentarlo. Timmermans es una pieza clave en algunas de las decisiones más controvertidas de la Unión sobre migración y Estado de Derecho. Ha sido criticado por imponer sanciones a Polonia y Hungría y por no ser duro con sus socios políticos rumanos. He sido tan claro con el gobierno rumano como lo he sido con el gobierno polaco y el gobierno húngaro. Soy políticamente daltónico cuando se trata de luchar por el Estado de Derecho. Un ferviente defensor de la Unión Europea. Cuando la gente dice que la Unión Europea es un gran caos y un desastre, debo haber estado ciego durante los últimos 40 años. Frans Timmermans está haciendo campaña en una plataforma política para poner fin a la austeridad de la Unión Europea y también la reforma fiscal. Muy bien, bueno, todo su trabajo como comisario está relacionado con el comisario Jean-Claude Juncker. Para la gente que quiere un cambio, va a ser más de lo mismo. Quiero decir, eso es más o menos lo que representa. Creo que es hora de poner fin a la política de austeridad. Hemos cambiado la forma en que hacemos mucho de nuestro trabajo. Nos hemos concentrado en las grandes cosas. Pero para que podamos hacer lo que queramos, tenemos que ser más fuertes que en las últimas elecciones. Necesitamos crear una alianza progresista. Tenemos que asegurarnos de que tenemos una mayoría progresista en el Parlamento Europeo. Hay que trabajar con constancia, pero podemos llegar donde queremos y abordar los temas más urgentes. La reforma fiscal es uno de ellos. Tenemos que asegurarnos de que las mayores empresas que obtienen muchos beneficios en Europa empiecen a pagar impuestos. Algo que no se está haciendo ahora y para lo que se necesita Europa. No puedes hacerlo individualmente por parte de los Estados miembros. Tenemos que asegurarnos de que los salarios suban en Europa. Escuchemos la primera pregunta del público que la hace Kevin Calomeni de la Universidad Libre de Bruselas. Kevin, ¿cuál es su pregunta? Muchas gracias, señor vicepresidente, por atender mi pregunta. En cuanto a los recientes escándalos de lavado de dinero que han envuelto a varias instituciones financieras, incluyendo la danesa Danske y la alemana Deutsche Bank, ¿cuál sería su opinión para luchar contra las prácticas financieras ilegales que algunas de las principales instituciones siguen llevando a cabo?
Una de las razones que explican el aumento de la extrema derecha en muchos países europeos es precisamente que la gente está harta del comportamiento del sector financiero. La gente está harta de que se destinen miles y miles de millones de euros de los contribuyentes para rescatar a bancos que siguen actuando de la misma forma. Los ciudadanos ven que a los bancos les va muy bien, pero a ellos les cuesta salir de la crisis. Así que es de extrema importancia que logremos la creación de una unión bancaria para que cuando un banco se meta en problemas no pueda pedirles dinero a los ciudadanos de a pie. También tenemos que asegurarnos de que se refuercen las normas para las transiciones financieras. Se refuercen las normas para la forma en que operan los bancos, porque, como dice usted, casi todos los días descubrimos nuevos escándalos y esto es completamente inaceptable. Está creando una brecha en nuestra sociedad. ¿No cree, señor Timmermans, que llevamos ya 10 años desde que comenzó la crisis y alguien que esté viendo el programa se pregunte si la crisis empezó hace 10 y usted ha sido comisario durante 5, ¿por qué creer en el cambio ahora? ¿Por qué no ha ocurrido ya? Bueno, han ocurrido muchas cosas. Si mira la unión bancaria, verá que casi la hemos conseguido. Necesitamos los últimos detalles legales para asegurarnos de que a partir de ahora, si el sector bancario se mete en problemas, tendrá que arreglárselas solo y no podrá contar con los contribuyentes. Preguntamos a otra persona del público, en este caso Pedro Ponte, desde Portugal. Esta es su pregunta. Si fuera presidente de la Comisión Europea, ¿cómo va a abordar la desaparición y el rechazo del multilateralismo y la gobernanza mundial frente al nacionalismo proteccionista no solo en todo el mundo, sino también en los Estados miembros de la Unión Europea? Una pregunta muy interesante y pertinente. Saben, nosotros, la Unión Europea, seguimos siendo vistos a ojos del mundo como defensores del sistema multilateral. Nosotros somos los que propusimos los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones y los acordamos. Nosotros fuimos los que pudimos reunir a todas las naciones en torno al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Así que tenemos un enorme legado y una enorme responsabilidad de salvaguardar este sistema incluso en la era Trump. Así, por ejemplo, en nuestras conversaciones con Japón en estos días, así como en nuestras conversaciones con China hace un par de semanas, vemos que en todo el mundo existe la voluntad de seguir el camino europeo del multilateralismo. Pero también tenemos una lucha interna en la Unión Europea ante esta tentación de dejarlo todo a favor de las fronteras nacionales por desesperación o por falta de expectativas. Debemos luchar contra esa tendencia. No vamos a crear una sociedad mejor para nuestros ciudadanos escondiéndonos detrás de las fronteras. Eso no va a ayudar. Sí, pero luchando contra esa tendencia se enfrenta a 10 millones de europeos que sí abrazan esa tendencia. Pero lo interesante es que hay cientos de millones de europeos que sí creen en el multilateralismo. Sí, pero principalmente en Europa Occidental. No. Polonia, por ejemplo. En los últimos 3 años he tenido un conflicto serio con el gobierno polaco. La gente dice, oh Dios mío, se van a poner en contra de Europa, se van a volver escépticos, va a haber un Polexit. Pero lo cierto es que el apoyo polaco hacia la Unión Europea en los últimos 3 años solo ha mejorado. Vale, vamos a acelerar un poco el ritmo, encendamos motores. Voy a hacerle algunas preguntas binarias. Es el juego del sí, no. Debe responder sí o no a nuestras preguntas. Por favor, señor Timmermans. ¿Un ejército europeo? No. ¿Una segunda legislatura para Trump? Oh Dios, no. ¿Es China una amenaza para la Unión Europea? No. ¿Boris Johnson como primer ministro británico? Dios, no. ¿Independencia de Cataluña? No. ¿Ha sido Jean-Claude Juncker un buen presidente? Sí. ¿Piña en la pizza? No. Y para acabar, Estrasburgo, ¿un despilfarro de dinero de los contribuyentes? Sí. ¿Sabe una cosa? Cada vez que hablo con políticos sobre si deben estar aquí o en Estrasburgo, todos asienten. Sí, Estrasburgo es un desperdicio de dinero. Así que dicen que no hay nada que podamos hacer sobre esto, está en los tratados. Vamos a ver, si todo el mundo coincide en que es un gasto innecesario, ¿no encarna eso el problema de la UE? Todo el mundo coincide en lo mismo, excepto probablemente los franceses. Seguirá existiendo en 50 años porque nadie se puede deshacer de él. Mire, la posición que he adoptado durante décadas es que el Parlamento Europeo debería poder decidir por sí mismo dónde quiere reunirse. Y está claro que quiere reunirse en Bruselas y solo en Bruselas.
El problema aquí es que los Estados miembros que mantienen esta posición, y mi propio país la mantiene desde hace mucho tiempo, a la hora de la verdad no quieren pagar un precio por ello. Porque si quieren que los franceses cambien esa posición, tienen que pagar un precio. Y los franceses hasta ahora se han negado categóricamente. Hay una serie de Estados miembros a los que les encantaría tomar la decisión de que solo celebremos reuniones en Bruselas, y esta ha sido una posición que he mantenido durante mucho tiempo y que muchos otros, especialmente y también en países del norte, siguen manteniendo. Pero usted sabe que el problema es que los Estados miembros tienen que estar de acuerdo, y Francia tiene que estar de acuerdo en renunciar a ella, y Francia no quiere. Y luego, por supuesto, la cuestión es cómo se compensaría a Francia. Se me han ocurrido varias ideas en el pasado. ¿Por qué no tener las reuniones del Consejo Europeo en Estrasburgo? ¿Por qué no tener una institución europea en Estrasburgo para compensar? Pero hasta ahora el gobierno francés ha dicho que no. Compren a los franceses. Sí, pero eso ocurriría con cualquier Estado miembro que lo tuviera. Imagine que a Bélgica le dijeran traslademos la comisión a otro país. No creo que a Bélgica le encantara la idea. Vayamos con otra pregunta del público. La hace Joseph Damame, de la Universidad Libre de Bruselas también. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, señor Timmermans. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta sobre el Brexit y más precisamente sobre una posible extensión del Brexit, una posible extensión después del 31 de octubre. ¿Cree que permitir esto reduce la credibilidad de la Unión Europea? En primer lugar, y refiriéndome también a la cuestión anterior sobre si queremos mantener nuestra soberanía nacional y todo eso, aconsejaría que la persona que me lo ha preguntado eche un vistazo a Reino Unido y a cómo les está yendo. ¿Eso es recuperar el control? ¿Sabes? El Brexit para mí es una de las cosas más trágicas que he experimentado en mi vida política. Y si hay alguna posibilidad de que la población británica se replantee esto, creo sinceramente que cambiar de opinión es un derecho humano fundamental. Entonces, ¿qué pasaría si la mayoría de los británicos cambiara de opinión y pudiera expresarlo en un referéndum? Entonces Gran Bretaña tal vez se quedaría en la Unión Europea. Ese es mi sueño. Pero su pregunta específica sobre la extensión, creo que un Estado miembro es un Estado miembro hasta el día de su partida. Y de aquí a las elecciones europeas probablemente sabremos cuáles son los planes del gobierno británico. Y actuaremos a partir de ahí. Pero lo único que quiero dejar muy claro es que esto no es un ejercicio punitivo. Todo el mundo en la Unión Europea está triste por esto. Nadie quiere que se vayan. Ellos tomaron esa decisión. Es una decisión soberana. Tenemos que respetar eso. Pero aún espero que se lo piensen mejor. Si reemplazara a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión, ya que se marcha el 1 de noviembre, ¿estaría usted de acuerdo con una extensión del Brexit si no hay acuerdo en Westminster? Solo si hay una idea en Westminster de lo que quieren. Si la situación sigue así, como es hoy, creo que para el 1 de noviembre el Brexit se habrá materializado. Revisemos uno de sus momentos en el Parlamento Europeo. Aquí, nuestra sección, usted lo dijo. Aquellos que durante su presencia en este Parlamento lo único que hicieron fue gritar, deberían haber tenido más respeto por la mayoría de este Parlamento. Cuando criticamos al gobierno húngaro y sus medidas legislativas, lo hacemos de forma muy precisa. Y tengo que decir que criticar leyes y criticar al gobierno equivale a criticar a una nación por su gente. Francamente hablando, señor Orbán, esta es la forma en la que se escabullen los cobardes. ¿Está usted dispuesto a sacrificar todos esos puestos de trabajo por un sueño inalcanzable de la llamada soberanía? ¿Qué es lo que le va a traer esa soberanía? Ustedes son los representantes de más de 500 millones de personas. Estén orgullosos de ello y defiéndanlo. Y no permitan que esa gente les diga que no representan al pueblo. En la Comisión usted es conocido como la persona encargada de gestionar las relaciones con el Parlamento. ¿En qué consiste?
El Parlamento es un lugar muy animado. Hay muchas voces diferentes de diferentes orígenes políticos y culturales, pero también es un lugar muy poderoso. La gente subestima el poder del Parlamento Europeo. Dicen que no hacemos nada en Europa si no conseguimos el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo. Ok, volvamos a nuestro público. La consultora Iyoma Okoye tiene otra pregunta preparada. Por favor, adelante. Hola, mi pregunta es, ¿cómo garantizaría usted la movilidad social y la participación de los votantes rurales de bajos ingresos y de las minorías étnicas que a menudo se ven privados de sus derechos? Creo que este es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en la era de la identidad política, porque lo que vemos es una especie de cambio de paradigma en nuestra sociedad que es peligroso. En el pasado, la gente de clase media se sentía segura de sí misma y nosotros estábamos encantados de intentar ayudar a las personas en situaciones más precarias para mejorar. Y ahora la gente de clase media se siente amenazada y ellos, algunos de ellos, tienden a apartar a los débiles porque tienen miedo de ser arrastrados a su misma situación. Así que creo que necesitamos algunos programas muy activos para hacer algo al respecto. Nosotros, por ejemplo, como socialdemócratas, somos firmes defensores de un salario mínimo en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Eso sería alrededor del 60% del salario medio. Con eso ya das un impulso y creas más posibilidades para que la gente mejore por sí misma. También quiero un programa Erasmus que no solo beneficie a los estudiantes de las universidades y de alto nivel educativo. Todos los jóvenes europeos deberían tener la oportunidad de pasar un año en otro Estado miembro. Hacer unas prácticas o comenzar a trabajar en el extranjero daría a los jóvenes las herramientas necesarias para mejorar su vida y la de la sociedad. Pero sabemos que lo que más inspira a la gente es observar a los líderes políticos y verse reflejados en ellos. Solo hay que caminar por este edificio y pensar en todos los presidentes del Parlamento o en casi todos. Si nos fijamos en la Comisión, nunca ha habido una mujer a la cabeza. Tampoco una persona que no sea blanca. Este Parlamento no es un reflejo de Europa. Yo, que soy un hombre blanco de mediana edad, me pregunto, ¿no es hora de que algunos de estos puestos sean ocupados por personas que reflejen la diversidad de Europa? Claro. Estoy de acuerdo. Pero para conseguir estos trabajos también se necesitan mayorías. Eso es democracia. Estoy de acuerdo contigo. Soy un feminista confeso. Lo he sido durante muchos años y seguiré siéndolo. Así que haré todo lo que pueda para que las mujeres estén en una posición más fuerte. Usted es un político con mucho poder, entonces, ¿por qué no elegir a las candidatas socialistas y demócratas para este puesto en la Comisión? ¿Por qué no se permite que sea una mujer? Ya, y no encontraron a nadie. Esto no funciona así. No vas y buscas a alguien. Primero le preguntas a la gente si quiere presentar su candidatura. Lo hicimos. Lo intentamos en todos los partidos. En mi propio partido hemos tenido paridad entre hombres y mujeres durante años y años. Pero lleva tiempo. Lleva tiempo llegar allí. Pero hay que tener cuotas. Creo en las cuotas, lo hago. Lo va a ver. Cuando sea presidente de la Comisión, se va a sorprender respecto a ese tema. Me inspiraré en lo que hizo Pedro Sánchez cuando se convirtió en primer ministro de España y formó un gobierno de mayoría femenina. No usó porcentajes, no dio un gran discurso sobre esto, simplemente lo hizo. Recibamos una nueva pregunta desde casa, de la parte de Rebecca Freitag, en Alemania. Esta es su pregunta. Durante siglos, y aún ocurre hoy, las personas que contaminan no pagan el precio de su impacto en la crisis climática o por contaminar los ríos, nuestros suelos y el aire. Es nuestra generación la que tiene que limpiar este desastre y pagar esta factura. Entonces, ¿qué va a hacer para que quien contamine pague el precio justo por sus acciones? Lo que tenemos que hacer es establecer un impuesto sobre las emisiones de CO2 a escala europea. Este es el mayor cambio que llevará a los productores a comprender la necesidad de cambiar la forma en la que producen. Pues bien, también tenemos que asegurarnos de que el comercio de derechos de emisión de carbono suba, elevando también el precio de ese aumento.
Lo que introducimos, por ejemplo, en la legislación sobre plásticos es que los productores también son responsables de los residuos que generan. Así que si no se puede reutilizar o reciclar y se convierte en residuo, los costes para los productores aumentarán. Así es como se hace que los productores sean más responsables de los residuos que generan. He visto que la Unión Europea necesitará 200.000 millones de euros para cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París. ¿De dónde sacaremos ese dinero? ¿Quién va a pagarlo? Ya he mencionado el impuesto sobre el CO2, por ejemplo. Si pudiéramos organizarlo a nivel europeo y redistribuirlo específicamente para este objetivo a nivel europeo, podríamos lograrlo. Muchísimas gracias. Nos gustaría agradecer a las personas que nos han acompañado hoy en el estudio. Gracias por sus preguntas y por las suyas desde casa también. Y por supuesto, gracias a Frans Timmermans por haber estado con nosotros esta noche.